Feliz y bendecida tarde para todos. Espero que se encuentren bien, sanos, bendecidos y que el Señor les otorgue la paz que solamente Él nos da, que anida en nuestros corazones, en los suyos y en los de su familia. Mi nombre es Carmen Ferrer. Algunos de los que estén presentes ya me conocen por referencias en la animación bíblica de la pastoral, la catequesis y en el diplomado de Biblia y Pastoral, convenio ABP Sobicaín, Universidad Católica de Santa Rosa. Estoy aquí para llevarlos a la conclusión de su diplomado de catequesis a través del módulo 6, la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia, de nuestra iglesia. Quiero informarles que vamos a tener 4 clases, 3 módulos y finalmente una microclase que va a envolver todos los 3 conceptos que vamos a desarrollar a lo largo de esta primer encuentro. Por ahora nos vamos a poner todos en la presencia del Espíritu Santo. Sin Él no podemos comenzar nada, porque con Él comenzó la iglesia. Y cada encuentro que ustedes tengan de catequesis debe estar presente el Espíritu Santo. Nuestro Señor también nos dice que cuando 2 o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Confiados en su palabra, vamos a empezar. Espero que me acompañen. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo decir, lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. También vamos a acostumbrarnos a invocar a través de la oración para el catequista, que fue escrita por el San Juan Pablo II. Vamos a procurar llevarla a nuestras actividades de catequesis. Es hermosa. Señor, haz que yo sea testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a tu palabra, a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida, para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Ahora vamos a orar por este 6º módulo, ¿verdad? Que es el que vamos a transitar y que vamos a iniciar en el día de hoy. Dios uno y trino, infunde en tus hijos nuevo ardor, nueva expresión, nuevos métodos al proclamar el Evangelio. Permítenos gozar y compartir la alegría del discípulo misionero, viviendo en comunión, participación y misión con aquel que tenga hambre de ti. Bienaventurada siempre Virgen de Coromoto, estrella de la nueva evangelización,
Intercede por nosotros para imitar tu ejemplo de entrega, oración, diligencia y servicio, para anunciar la buena nueva como lo hiciste con tu prima Isabel. Y como bautizado, me abro a la formación y al llamado para ser peregrino de la esperanza en época difícil para la Iglesia. Amén. Como les decía, nuestro módulo va a constar de 4 partes. La primera parte es la catequesis en el proceso evangelizador, es el número 1 como tal. Y va a tener 3 vertientes que son muy importantes, 3 partes. Analizar la relación entre querigma, catequesis y formación. Identificar la función específica de la catequesis en la maduración de la fe y la iniciación cristiana. Y tercero, comprender cómo la catequesis contribuye a la construcción de comunidades de fe comprometidas con la misión de la Iglesia. Primeramente, vamos a hablar de que ser catequista es una vocación. Es un llamado que se nos ha hecho. Podemos llegar en el amanecer de nuestras vidas, podemos llegar a la mediana edad de nuestras vidas, pero lo importante es que hemos atendido a un llamado. Y ese llamado maravilloso y hermoso de la catequesis le han hecho una distinción muy especial. El 10 de mayo del 2021, el Papa Francisco escribe una carta a motu proprio llamada Antiquum Ministerium. A través de ella, instituye el ministerio laical para la catequesis. ¿Qué quiere decir esto? 1. La catequesis no es un apostolado, no es una hermandad, no es un grupo, es un ministerio laical. Allí están contenidos, por supuesto, varios aspectos que involucran al catequista como tal y a la catequesis. Pero ahí está el perfil del catequista. Una vez que nosotros hemos atendido a ese llamado, nosotros no nos podemos quedar en la era de trucutrú. Nosotros tenemos que avanzar. Ojo, la Iglesia no se adapta al mundo, no. El mundo debe caminar con la Iglesia. Pero la Iglesia en su infinita misericordia nos va a permitir algunas actualizaciones para hacer más inclusivo nuestra fe en el mundo que nos toca vivir. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La Iglesia no se tiene que acomodar a nosotros. Sin embargo, ella busca los métodos, las herramientas, las salidas, las vías que nos lleven a buscar un consenso para vivir mejor nuestra fe. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Querigma, catequesis, formación. Querigma. ¿Qué será querigma? Querigma es ese primer anuncio, ¿verdad? Que viene desde la época de los profetas, cuando Isaías anuncia cómo va a ser ese Mesías que va a llegar. Allí vamos a recordar cuando Jesús en la sinagoga le dan el rollo de Isaías y él lee y al final dice, esto se cumple hoy en mí. También Isaías describe cómo va a ser ese siervo sufriente, ese Cristo, ese ungido que ha sido elegido por el Padre para perdonar nuestros pecados. Y posteriormente, en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que en la visita que hace Pablo a Perge de Panfilia, él habla de ese Mesías, que es Jesús, que murió, que fue sepultado, pero que resucitó. He ahí lo importante, porque él también dice en una de sus cartas que vana sería nuestra fe
si el Señor no hubiera resucitado. Porque la gran noticia es esa, el Señor resucitó. Él entregó su vida en ese madero del perdón para congeniarnos con el Padre, para decirnos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Ahí está la cosa. Entonces, la gran noticia, que es el primer anuncio o el querigma, va a ser el eje transversal de toda actividad eclesial. Sin querigma no hay catequesis. Sin querigma no hay evangelización. Por lo tanto, es una terna inseparable. Entonces, ¿cuál es la relación? Esa, que el querigma es el eje transversal, es el eco más importante de nuestra fe. ¿Y cuál es ese? Vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y que aparte de los que creemos en eso, en misterio maravilloso, en esa misericordia, en ese perdón, creemos en Él, vamos a buscar y a encontrar la salvación. Ese es el querigma. Entonces, ¿creen que puede estar separado querigma de catequesis? No. ¿Querigma de evangelización? No. Porque siempre vamos a anunciar el amor maravilloso que nos tuvo el Señor al entregar su vida por nosotros. ¿De acuerdo? En el PDF que les estoy entregando, ahí está más detallado. Pero prefiero que ustedes pongan un poquito de atención y después ustedes revisen. ¿De acuerdo? Es importante señalar que el Nuevo Testamento es el eco de ese querigma. Las primeras comunidades judeocristianas comienzan a anunciar que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y comienzan a hablar de sus milagros, de su paso por esta tierra, haciendo el bien, ese cordero inmolado, sin pecado, sin culpa, pero se ofrendó al Señor. Ahora, esa frase maravillosa, Cordero de Dios, nos evoca al Éxodo, la noche antes de partir de Egipto a la tierra prometida. Recordemos que es el propio Dios, Yahvé, quien le pide a Moisés que busque un cordero sin mancha. Ese va a ser llamado el Cordero de Dios. Y ahí queda instituida la Pascua. Y ahí eso va a ser maravilloso porque vamos a relacionar ese éxodo, ese capítulo que nos va a hablar de las plagas, que no son 7, son 10. El argot popular nos va diciendo las 7 plagas de Egipto. No, fueron 10. Y la 10ª era la muerte de los primogénitos. Y entonces Moisés dice, también nos vamos a morir nosotros, se van a morir los nuestros. Y fue cuando le dijo que buscaran un cordero sin mancha y que con la sangre del cordero pintaran las jambas, los marcos de las puertas, para que el espíritu de la muerte no llegara a ellos. Ahora, ese es el Antiguo Testamento, Éxodo, antes de partir a la tierra prometida, ¿de acuerdo? En esa 10ª plaga. Ahora, cuando Jesús ya comienza su vida pública, Juan el Bautista, que es el precursor de nuestro Señor, va a decir, he ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, el que va a cargar con todas nuestras culpas. Entonces, esa relación maravillosa entre el Cordero del Éxodo al Cordero de Dios en Jesús, vamos a ver que Él va a ser ese Cordero divino sin mancha, que va a ser puesto en la mesa de la Pascua. ¿Y cuál va a ser la mesa? Va a ser la cruz, va a ser ese madero del perdón. Ahí hay una maravillosa relación que tenemos que descubrir,
que tenemos que rumiarla, que tenemos que ver cómo el Señor en su infinita misericordia va a permitir esto. Ahora bien, ¿qué es lo importante del querigma? Que Jesús no se echó para atrás, que Jesús aceptó ser el Cordero, pagar por nuestros pecados para la salvación de nuestras almas. Eso no puede quedar en el olvido. Y hasta el momento el querigma se había relegado como algo, ¿cómo decirte?, que hizo debut y despedida. No. Hay momentos en que la iglesia dice no podemos olvidarnos del querigma. Y es ahí cuando vamos a ver los antecedentes. Y vamos a ver cómo la iglesia va a comenzar a preocuparse en recobrar el querigma. Y para ello, ¿verdad?, se van a efectuar una serie de reuniones para cambiar el método de la catequesis. Desde las primeras comunidades que nos habla Hechos 2 del 42 y siguiente, una vez que tú eras bautizado y aceptabas ser creyente, te catequizaban durante 3 años, los mismos 3 años que estuvieron los apóstoles con nuestro Señor. Esa catequesis iba a hacer que tú fueras madurando en la fe, pero esa catequesis ha sufrido una serie de transformaciones. En el momento que yo hice mis sacramentos, el instructivo de la catequesis era un cuaderno con no sé qué tantas preguntas y uno tenía que aprenderse la pregunta y la respuesta. Si te la sabías, pasabas a hacer tu sacramento. Hoy por hoy, nuestras conferencias episcopales han instituido los itinerarios de catequesis para la formación y los dividió en niños, niñas y adolescentes y adultos. El itinerario de niños, niñas y adolescentes recibirá el nombre de ICNA, que tiene 4 etapas. Descubrimiento de la fe. Encuentro con Jesús en los sacramentos. Opción y compromiso. Y finalmente profundización de la fe. Cabe señalar que descubrimiento de la fe, allí el catecúmeno va a renovar sus promesas bautismales. No es fiesta del perdón, no es paso de la luz, es renovación de las promesas bautismales y esa etapa, porque es una etapa, se llama descubrimiento de la fe. Descubrir al catequizando, ¿verdad?, lo maravilloso de la doctrina, lo bello de nuestra fe, pero sobre todo del amor que va a encontrar en Jesús, en María y en sus hermanos. Esta etapa no la puede tomar un catequista novato, no. ¿Por qué? Porque esta primera etapa, este descubrimiento de la fe, tiene que hacer que el niño, el joven, el adulto se enamore perdidamente de la fe. Por eso no puede estar en manos de un novato. Y cometemos ese error de poner al nuevo a dar descubrimiento de la fe. No. Tiene que ser una persona que ya está madura en la fe, que vive los sacramentos, que se confiesa, que se comulga, que vive en comunidad, que respeta, que es reconocido. Esa persona es la que va a dar la primera etapa. Ahora vamos a encuentro con Jesús en los sacramentos. Encuentro con Jesús en los sacramentos. ¿En qué sacramento se va a conseguir? En la reconciliación y la comunión, ¿verdad?
Entonces, nos vamos a conseguir allí. ¿Quién va a ser el catequista de esto? Una persona que comulga y que se confiesa. ¿Por qué? Porque tú tienes que dar ejemplo. Y el día de la culminación de esa etapa, tú vas a comulgar con tus chamos, con tus chicos, porque eso se lo estás entregando tú al Señor. Eso va a ser esas almitas de las cuales te hiciste responsable, tú la vas a ofrecer al momento de la Eucaristía. Y tienes que comulgar. Entonces, ¿a quién vamos a colocar como catequista? Luego viene opción y compromiso. ¿Qué está pasando en nuestras iglesias? Hacen el sacramento y si te veo no me acuerdo. No vuelven. Entonces esta opción y compromiso nos va a permitir a nosotros insertar al catecúmeno en cualquiera de los apostolados o de las actividades que se desarrollan en la parroquia. Llámese coro, monaguillo, liturgia o cualquier apostolado. No me voy a meter en Honduras a estar nombrando apostolados, ni a estar nombrando grupos ni hermandades, ¿verdad? Entonces, al final de ese año, porque dura un año, él va a recibir su franela de lo que ha escogido. Ya queda inserto en la vida de la comunidad parroquial. No se va a ir. Y finalmente va a comulgar, recibe su Eucaristía y pasa a la siguiente etapa, que es la cuarta, profundización de la fe. Es allí donde va a recibir el sacramento de la confirmación. Ese catecúmeno tiene que estar maduro. No puede ser un muchacho que esté pensando en pajaritos. Tiene que saber que el cuerpo y sangre del Señor está en la Eucaristía, que tiene que respetar la Eucaristía, pero que ahora se va a convertir en un testigo de todo lo que Él está haciendo. Y por eso va a comenzar a crecer en la fe. Y por eso hablamos de iniciación cristiana, bautismo, Eucaristía y confirmación. Esa terna tiene que sí o sí tenerla todo creyente. Si te quieres casar, tienes que haberte bautizado, haber comulgado. Ahora algunas iglesias acepten que no estén confirmados. Aquí es obligatorio. Se me olvidó decirles que ya no vivo en Venezuela. Estoy viviendo en Lima, Perú. Y a veces me provoca... ¿Por qué? Porque es totalmente diferente. Hay cosas que me gustan, otras que no me encantan. Por ejemplo, aquí no se ven las 4 etapas. Aquí nada más ven bautismo, Eucaristía y confirmación, más nada. Y por ejemplo, este sábado se van a bautizar niños de 15 años. Porque aquí no le dan importancia a la fe, como le dan importancia a las fiestas culturales, a su parte indígena, a su parte inca. Imagínense. Entonces, volviendo a esto, aquí por ejemplo, para hacer la confirmación tienes que tener 15 años. No puede ser un niño de 10 años que haga la confirmación. No. Y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a conseguir con una gran piedra que son los papás. No, yo tengo que salir de eso. Ellos le llegan así a los maestros: mira, yo no quiero que mi hijo curse 4º grado ni 5º porque se va a traumar, métemelo en el 6º grado de una vez. No, es un proceso gradual, ¿verdad? Su 6º grado, su bachillerato, su universidad. Pero con la fe, no, yo tengo que salir de eso. No, es tu vida de fe, es tu camino de fe. Es ser ese laico que va a recorrer ese camino de santificación. Entonces no se puede tomar a la ligera.
Y aquí, cosa que no tenemos allá, está la catequesis de padre, que la reciben al unísono. El papá recibe la catequesis el viernes. Y el domingo, cuando se le da catequesis al niño, ya es el mismo tema que se dio al papá, se le da al niño el domingo. Claro, hay catequistas de padres y hay catequistas de niños. ¿Por qué? Porque no es igual. Los temas son los mismos, pero no es igual el itinerario. El itinerario de adultos se llama ICA, Itinerario Cristiano de Adultos, y también tiene 4 partes: precatecumenado, catecumenado, iluminación y purificación y mistagogía. Precatecumenado, el anuncio del querigma. Catecumenado, ya aceptaste. Comienzas a vivir la fe, comienzas a integrarte, comienzas a escuchar la Eucaristía, la misa diaria y te comprometes. Pasas a la tercera, iluminación y purificación. Ahí es donde vas a poner en contexto la vida que estás llevando con la que debes llevar. Entonces vas a comenzar a experimentar un cambio en tu vida que todos lo van a notar. Ese cambio, esa transformación se llama metanoia. Esa es una conversión. Y ojo, la conversión no es de un día, ya me convertí. No. La conversión se da todos los días, todos los días. Y a medida que más te conviertes, a medida que vas cambiando, te vas madurando en la fe. Vas a ser un digno discípulo y misionero. Discípulo porque te formas. Misionero porque llevas la única misión que Jesús nos dio: llevar su evangelio a los confines de la tierra. Y es una misión para todos, para todos. Eso es en cuanto a los itinerarios. Ahora, ¿qué ha pasado en nuestra iglesia para que lleguemos a tener esos itinerarios hoy? Han habido muchos cambios. Desde que se formó, hubo las primeras comunidades cristianas, hubo un primer encuentro. Recordemos, Pedro bautiza a un gentil que es Cornelio. Y Pablo y todos los demás se ponen bravos. ¿Por qué, Pedro, tú estás bautizando a una persona que no es judía? Porque antes era considerado que el judío era el único sujeto que se podía salvar. Y el que no es judío lo llamamos gentil. ¿Ok? Entonces hubo esa diatriba. ¿Por qué Pedro bautizó a Cornelio? Y Pedro, con su infinita humildad, le dice: ¿quién soy yo para cuestionar al Espíritu Santo? ¿Por qué él da esa respuesta? Porque si leemos, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, llegó el Espíritu Santo. Hubo un nuevo Pentecostés. ¿Y qué va a hacer Pedro cuando ve eso? Va a decir: no puedo, es que no puedo porque somos los judíos nada más. No, ahí el Señor le estaba revelando, también los escogía a ellos. Y por eso Pedro bautiza no solo a Cornelio, a su familia y a todos los que estaban ahí. Entonces comienza la diatriba. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos vienen arrastrando la ley de los tiempos de Moisés. Y entonces se llega al primer concilio que se hace en Jerusalén y se establece que los gentiles pueden ser bautizados, pero no van a estar sometidos a la ley, que lo único que se les pide es que no coman carne de sacrificios a ídolos, porque recuerden que todavía existían los ídolos porque ellos estaban bajo el imperio romano. Y desde los imperios de egipcios vienen adorando a otros dioses. ¿Ok?
Entonces, que no coman carne ofrecida a esos dioses. Y se llega a un consenso y ok, está bien, vamos ahora a bautizar a otras personas que no sean judías. Pablo sigue insistiendo en bautizar judíos, pero llegó un momento en que no le prestaban atención, porque recordemos que Saulo de Tarso, hoy Pablo, era un perseguidor de los cristianos. Hasta que en aquel capítulo 9, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y ojo, la Biblia no dice que se cayó de un caballo. ¿Por qué me persigues, Saulo? Y lo dejó ciego por 3 días. Y va y le dice a Ananías, mira, allá está Saulo de Tarso, anda para que lo bautice. Yo, Señor, pero si ese Señor está matando a todos los cristianos, no, ya